Sí, ahora sí. Ok, gracias, licenciada Yulei. Entonces partimos a lo siguiente. Fíjense que en lo que tiene que ver con la contabilidad, cuenta la leyenda, dice la historia, que la contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. Desde que el hombre es hombre y aún mucho antes de conocer lo que tiene que ver con la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria, importante en este proceso de nueva expresión monetaria, y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio. Y en eso de la historia de la contabilidad, tenemos a lo que fue el precursor de la contabilidad, como lo fue Luca Pacioli, un matemático italiano que escribe su primer libro sobre la contabilidad por partida doble el 10 de noviembre de 1494. Entonces, desde allí tenemos esos elementos necesarios e indispensables para los... Y me habla del balance. En la contabilidad mercantil que todo comerciante debe llevar obligatoriamente, debe llevar tres libros principales, como es el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios. Ese libro de inventarios, a su vez, se convierte en el libro de balance como tal. Es allí donde se establece que en el libro de balance todo comerciante debe, al inicio y al final de su ejercicio económico, debe presentar toda la información de sus ingresos, de sus resultados, y conformar lo que nosotros hoy por hoy conocemos como un balance o un estado de situación financiera. Cuando nos devolvemos a la parte de la contabilidad mercantil, también indica que se deben asentar diariamente cada una de las operaciones que ocurren en esas actividades mercantiles o no mercantiles que realizan los comerciantes o no comerciantes. Esto es importante establecerlo porque aquí también pueden ser comerciantes o no, donde también o ley tributaria establece que deben llevar contabilidad conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. Es allí donde uno relaciona lo contable, lo tributario con, en este momento específico, nueva expresión monetaria. Luego, en 1973, se promulga la Ley del Ejercicio Profesional de la Contaduría Pública, y a partir de ese momento se crea una Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, se crean todos los colegios federados del país, se crean los núcleos. Al estar creado toda esa estructura, se van configurando lo que son las comisiones técnicas desde este punto de vista, donde van de una u otra manera, cuando comienzan a analizar cada uno de los elementos que tienen que ver con la contabilidad, que lo establece la misma ley del ejercicio, lo que es la auditoría, las actividades profesionales que puede hacer un contador público, que comienzan a emitirse normas de contabilidad o principios de contabilidad que conlleven a la buena práctica de lo que son los registros contables de todo comerciante o no. Entonces vemos allí que tenemos un boletín de aplicación número 0, donde es el acuerdo marco para la adopción de las normas internacionales de información financiera. Y tenemos un boletín número 8 que me habla específicamente de cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Todo esto es relacionado a lo mismo que indica el Código de Comercio. Y luego vamos a la parte tributaria. En la parte tributaria nos indica un artículo 155 del Código Orgánico Tributario, donde hay una responsabilidad de los contribuyentes, de los responsables y de los terceros, donde nos incluimos nosotros como asesores.
donde estamos obligados a cumplir con unos deberes formales. Y dentro de esos deberes formales están llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a normas legales y a los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlo en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable. Entonces aquí vuelvo a traer la relación contabilidad, tributos. Muchas veces, y lo he dicho en cada una de mis intervenciones en ponencia, Frochat, etcétera, donde se vincula la parte tributaria como aislada de la parte contable. Y el ejemplo claro y preciso es el de los profesionales independientes. Se dice que el profesional independiente realiza una actividad no mercantil, no está sujeto a llevar contabilidad porque no está regido por el Código de Comercio. Sin embargo, es un contribuyente desde el punto de vista tributario. Y por el solo hecho de ser un contribuyente desde el punto de vista tributario, la ley entonces lo obliga a llevar contabilidad conforme al principio. No una relación de ingresos y egresos, sino a llevar contabilidad conforme lo establece la normativa técnica que genera la federación a través de sus comisiones técnicas. Entonces, esto es importante tenerlo establecido porque nos vamos a conseguir con muchas entidades, muchas instituciones que a pesar de no ser comerciantes, manejan información financiera. Y al manejar información financiera deben cumplir con este decreto de nueva expresión monetaria, conforme a la contabilidad que llevan de acuerdo a principios generalmente aceptados. Llega entonces el comunicado oficial, un comunicado que generó muchas expectativas, rumbo al Bolívar digital. A partir del 1 de octubre de 2021, entrará en vigencia el Bolívar digital. Todavía lo estamos esperando para comenzar por allí, ¿sí? Lo único que pudimos extraer de acá de este comunicado es que se aplicaría a partir del 1 de octubre una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional. O lo que es lo mismo, corren la coma, 6 unidades a la izquierda. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón de bolívares. Este es un comunicado que nació o salió a través Licenciado Sivira, le perdimos el audio. Licenciado Sivira, le perdimos todos los participantes el audio. Sivira, tienes desactivado el micrófono, por eso no te estamos escuchando. ¿y ahora hasta dónde me escucharon? En la primera lámina donde estaban las figuras del Banco Central de Venezuela, la de los billetes, ahí quedamos. Esta. Compartir pantalla. Okay. Esa misma, perfecto, continuamos. Ok, entonces en esta, sí, porque es que alguien como que entró y me eliminó la cuestión allí. Ok, entonces continuamos acá. Entonces, como indicaba, el comunicado nace el 5 de agosto. A partir de ese momento, ya en la plataforma del Banco Central de Venezuela, comienzan esta serie de informaciones que tienen que ver con la nueva expresión monetaria. En esa nueva expresión monetaria, tenemos que a partir del 1 de octubre, vamos a tener un nuevo cono monetario. Un cono monetario de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares en billete. Ya
Se supone que con esa nueva expresión monetaria. Y una moneda de un bolívar. Si traemos esa información a la actualidad, entonces tenemos que el billete de 5 en los actuales momentos debería de ser 5 millones de bolívares. Y el billete de 10 millones y así sucesivamente. Y la moneda de 1 millón de bolívares de los actuales. Con esa información, tenemos entonces que, buscando información allí, tenemos que en el año 2021 hay una ampliación del cono monetario. Esto fue en marzo del año 2021, donde nacen unos billetes de 200.000, de 500.000 y de 1 millón de bolívares, que a partir, como lo dice la información de la nueva expresión monetaria, van a coexistir con estos nuevos billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 y la moneda de 1. ¿Qué significa eso? Que el billete que en estos momentos es de 200.000 bolívares será el equivalente a partir del 1 de octubre a 0,20 bolívares. El de 500.000, 0,50 bolívares y el de 1 millón será de 1 bolívar. Quiere decir que a partir del 1 de octubre vamos a tener un billete de 1 millón de bolívares equivalente a 1 bolívar y también vamos a tener una moneda de 1 bolívar. Billete y moneda de 1 bolívar y un billete de 1 millón que será equivalente a 1 bolívar. Y esto lo vamos a relacionar ya cuando entremos en la parte contable. Porque hay que estar muy pendiente, porque esto es muy importante para ellos. Y me voy más allá en la investigación y me consigo con el cono monetario del año 2019. No sé si ustedes recuerdan el famoso billete de 100, que se nos olvidó cuándo fue que él desapareció. Lo cierto de caso que fue duro, fue muy duro, ese billete de 100. Ahora resulta y acontece que estos billetes, el de 10.000 actual, el de 20.000 y el de 50.000, en muchos comercios no los aceptan. Sin embargo, ellos están aún vigentes. Y ellos son los que nos van a servir para el momento de que en esas transacciones comerciales tengamos que dar algún vuelto, algún cambio, como tal, se deberían de estar utilizando estos billetes, que aún, vuelvo y repito, están en vigencia. Sin embargo, para efectos de la población comercial, fueron los que decidieron no aceptarlo, o no los aceptan en algunos negocios. Pero ellos aún están en vigencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos un billete de 10.000 bolívares actual, que a partir del 1 de octubre será de 0,01 bolívares. Y ya vamos a ver para qué me sirve ese billete. El de 20.000, 0,02 y el de 50.000, 0,05. Entonces tenemos billetes de 10.000, 20.000, 50.000, 200.000, 500.000 y 1 millón, que comenzarán a partir del 1 de octubre a convivir con la nueva o con el nuevo cono monetario, que es la moneda de 1, el billete de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100. Eso, en la parte contable, es muy importante tenerlo claro para los efectos de lo que son los registros contables que se van a realizar a partir de ese mes de octubre del año 2021. Entonces llega el decreto después del 5 de agosto, el decreto llega el 6 de agosto, con fecha 6 de agosto, donde se establece el artículo primero, me dice lo mismo que me dijo el comunicado. El artículo 2, aquí voy a hacer referencia más que todo a aquellos artículos que se relacionan con el tema de lo contable y lo tributario. El artículo 2 me establece que con ocasión de la nueva expresión monetaria, las obligaciones de moneda nacional deberán contraerse en el bolívar en su nueva expresión. Asimismo, a partir del 1 de octubre de 2021, las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán mediante la entrega por su valor nominal de los signos monetarios que representan el bolívar en su nueva expresión. ¿Qué va a conllevar eso? Ya adelantándonos un poco, que a partir del 1 de octubre se da el caso de la comercialización de bienes y servicios, yo podré pagar esa mercancía, esos bienes, esos servicios con la moneda actual
y con la moneda nueva, para los efectos de lo que es el intercambio de bienes y servicios, porque establece el decreto que debe aceptarse. Algo importante que tiene que ver con la contabilidad son los precios, salarios y demás prestaciones de carácter social, así como los tributos. Existen dudas, adelantándonos también un poco, en cuanto al tributo que tiene que ver con la declaración quincenal de los contribuyentes especiales o mensual de los que no han sido calificados como contribuyentes especiales de IVA. ¿Cómo se va a efectuar esa declaración de IVA? Porque entre lo contable y lo tributario, a pesar de que somos contadores públicos, primero nos ubicamos en la declaración. Nos preocupa, nos mortifica la declaración, pero no tomamos o no consideramos o tenemos en cuenta que eso viene de un proceso contable y de un proceso fiscal que establece la misma ley de IVA para efectos de poder llegar a esa declaración. Lo cierto del caso es que la declaración la vamos a hacer desde el punto de vista práctico en la plataforma del CENIAC posterior al mes de septiembre. ¿Qué significa eso? Que allí tendremos que esperar qué nos va a indicar la plataforma. La plataforma nos indicará si los saldos, los montos que vamos a colocar en ventas y en compras y en retenciones son en bolívares actuales a partir del 1 de octubre o en los bolívares actuales antes del 1 de octubre. Porque eso es algo que no o aún no se ha pronunciado la administración tributaria. En experiencias anteriores, la misma plataforma indicaba cómo debían colocarse los valores o los montos en esa declaración. Pero si nos traemos a lo que es la contabilidad y la parte tributaria, lo que se contabilizó, se está contabilizando con bolívares actuales. Y eso lleva a generar unos libros de compra y de venta. Y esos libros de compra y de venta, a pesar de que sean de la última quincena del mes de septiembre o del último mes de septiembre como tal, deben registrarse o debe llenarse esa información con bolívares actuales, bolívares de hoy, para los efectos de lo que es esa presentación o esa declaración como tal. Es importante que en la contabilidad se tome en cuenta lo que tiene que ver con los salarios y prestaciones de carácter social, los tributos, estados financieros, documentos contables, etc. Hay una técnica del redondeo sencilla, diferente a las anteriores, o lo que hubo en las reconversiones anteriores, donde simplemente al dividir entre 1.000.000 vamos a obtener como resultado un número entero y varios decimales. Entonces esta técnica del redondeo me dice que debo tomar 2 decimales y me establece que se aplica una sola vez, y el tercer decimal establece una serie de elementos allí para tomar su mayor o menor expresión, dependiendo del resultado que yo obtenga en ese tercer decimal. Se me olvidaba, la publicación fue en fecha 16 de agosto. Desde el 5 o 6 de agosto hasta el 16 se establecieron muchos comentarios, muchas dudas, se establecieron también muchos foro chat, en el caso nuestro de Hablemos de, se presentaron, hubo muchas intervenciones con respecto a lo que era esa nueva expresión monetaria, que les invito a verlo para efectos de poder llegar con una paz y una tranquilidad a lo que es ese proceso antes del último de septiembre. Establece también en esa técnica del redondeo ciertos bienes que el redondeo va a ser diferente a las 2 cifras decimales después del número entero. Y vemos aquí un ejemplo como corresponde. Allí me establece combustible de uso automotor. Muchos podrían preguntarse, ¿todavía existe la gasolina de 5.000 bolívares? Y efectivamente todavía existe, la que llamamos la subsidiada. Y el último
que es el J, que tiene que ver con los tipos de cambio. De allí tenemos esa nueva expresión que ya lo estableció, como lo es el tipo de cambio de referencia que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela. Vemos allí que en la expresión actual, el valor del dólar para el día de mañana, 10 de septiembre, es de 4.084.549,70. De acuerdo a ese artículo cuarto, en la nueva expresión monetaria del valor del dólar es de 4,08454970. Porque así lo indica el artículo 4. Y vemos este ejemplo con la gasolina. Quiere decir que los dos billeticos de 10.000 actuales me sirven para comprar 2 litros de gasolina, que debería ser el mínimo. Ahora, si alguien quiere comprar 1 litro de gasolina, pasará el billete de 10.000 y no lo darán vuelto, porque no hay ninguna cono monetario que pueda dar vuelto a esa nueva expresión que es de 0,01. Entonces, es allí, si hacen la división de 5.000 entre 1 millón, le da 0,05. Entonces, allí vamos a dar 2 billeticos de 10.000 para comprar 2 litros de gasolina. Y así sucesivamente, si vamos a comprar, si nos permite, 15 litros, 20 litros, 30 litros como tal. Es allí donde tenemos esa figura de la utilización del cono anterior. Y al estar recibiendo en caja, para contabilizar, debemos saber que este cono anterior, a partir del 1 de octubre, tiene una nueva expresión monetaria y asimismo debe ser contabilizado para los efectos de lo que es la contabilidad y para los efectos que pudiera tener una base imponible con IVA, etcétera, etcétera. Es muy pendiente con esta parte. El artículo 5 también establece la figura de lo que tiene que ver con los sueldos y salarios. Y allí hace otro tipo de redondeo buscando el bienestar o el beneficio a lo que es la parte trabajadora, donde la aproximación debe ser hacia arriba, independientemente de que esté por debajo de 0 o aumentando un valor mayor a 0 como tal. Y viene la publicación y me habla también de la preparación de los estados financieros. Entonces, en esa preparación de los estados financieros, a partir o concluidos antes del 1 de octubre, cuya aprobación se efectúe con posterioridad a dicha fecha, deberá realizarse en bolívares actuales, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, esto es muy importante, así como la norma contable o la normativa técnica que nos rige, nos obliga a generar información financiera conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la norma tributaria nos obliga a presentar información en libros especiales de la parte tributaria conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta publicación de lo que es la nueva expresión monetaria también obliga a que la preparación y presentación de estos estados financieros antes del 1 de octubre sea presentada de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y que a los efectos de comparación con ejercicios posteriores, los saldos de dichos estados financieros se deben presentar con la nueva escala. Entonces, ejemplo, si estamos hoy, 9 de septiembre, presentamos la información financiera, preparamos los estados financieros con la cono monetario actual, con la expresión monetaria actual. Si los vamos a presentar una fecha de hoy comparado con otra fecha posterior al 1 de octubre, tenemos que hacerlo con la nueva expresión monetaria. Tenemos también los auxilios. Y aquí yo me voy a detener o me devuelvo, mejor dicho, a lo que establece el Código de Comercio. El Código de Comercio me establece que debo llevar un libro diario, debo llevar un libro mayor, llevar un libro de inventario. Ese mismo Código de Comercio me marca las pautas de cómo debe ser
o llevado el libro y como debe ser ya confeccionado, habla del libro mayor. Entonces es importante aquí destacar, que lo vamos a ver mediante un ejemplo, que cuando tomamos un balance de comprobación para efectos de aplicar la técnica de la nueva expresión monetaria, que es dividir entre 1.000.000 de bolívares, estamos tomando una información final que proviene de el mayor auxiliar. Y esto es importante tenerlo muy establecido. El balance de comprobación o un estado de situación financiera y un estado de resultados proviene toda esa información de unos mayores. Entonces, esos mayores también tienen que ser llevados a la nueva expresión monetaria. No es solamente el estado financiero, no es solamente esa preparación de estado financiero y convertirlo o dividirlo entre 1.000.000 y listo, no. Porque recordemos que al llevar a esa nueva expresión monetaria, eso nos conlleva a la generación de un asiento de ajuste. Y recordamos aquellas técnicas de lo que tiene que ver con la contabilidad, que tenemos asientos de ajuste, asientos de reclasificación, asientos de cierre, etc. Entonces, vuelvo y repito aquí, cuando hay que tomar o tener en cuenta lo contable, lo tributario y en este caso la nueva expresión monetaria. Porque también recordemos que esto tiene incidencia en una base imponible que repercute en una declaración de IVA. Una base imponible que repercute en una retención de IVA. Perdón, una base imponible con un IVA que repercute en una retención de IVA. Una base que repercute de un pago de un servicio que repercute en una retención de impuestos sobre la renta. Entonces, es importante considerar que a la fecha del último de septiembre vamos a tener unos valores retenidos por impuestos sobre la renta, por IVA, por declaración de IVA, a valores actuales, valores de hoy. Y que para efectos de su pago o el compromiso de pago o la declaración y pago que se genere, posiblemente tengamos que hacerlo a bolívares actuales. Entonces, eso hay que llevarlo muy preparado, tenerlo muy presente para los efectos de lo que será esa declaración y pago de IVA, esa declaración y enteramiento de retenciones, el famoso archivo XML, cómo lo vamos a confeccionar, el famoso archivo TXT, cómo debe ser confeccionado, etc. Lo cierto del caso es que este capítulo me habla que los saldos de auxiliares y cuentas de contabilidad correspondientes al ejercicio concluido antes del 1 de octubre deberán ser convertidos a bolívares en la nueva escala monetaria. Y eso no es solamente dividir entre 1.000.000. Eso es realizar un procedimiento para poder ejecutar en la contabilidad, ya sea una contabilidad manual o ya sea una contabilidad a través de un sistema contable donde se debe generar ese asiento de ajuste para poder llevar esa cifra de 1.000.000 a un bolívar. Cuando hablamos de activo, de pasivo o de patrimonio. Cuando hablamos de ingresos o costos y gastos. Los estados financieros referentes a cierre contable finalizados a partir del 1 de octubre deberán ser preparados y presentados en bolívares en la nueva escala monetaria. Y tiene su lógica porque primero es lo primero, como diría mi amigo Juan, y lo segundo es lo segundo. Primero yo hago la nueva expresión monetaria y luego, posterior a ese 1 de octubre, comienzo a generar información con esa nueva escala monetaria como tal. Luego de este pronunciamiento generado por el Banco Central de Venezuela, entonces llega nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y hace un pronunciamiento relacionado al proceso de esa nueva expresión monetaria. En este proceso, traigo a colación ciertos numerales de este pronunciamiento que tiene que ver con, de conformidad con lo establecido en el decreto, la nueva expresión monetaria iniciaría a partir del 1 de octubre sin que ello represente, importante y necesario tener esto presente, sin que ello represente que la entidad deba realizar un cierre contable con fecha 30 de septiembre de 2021. Entonces no representa eso porque
Si nos devolvemos también al Código de Comercio, él me habla del inicio y fin del libro de inventario. Si nos vamos a un documento constitutivo de la empresa, ella dice que su ejercicio económico arranca entre una fecha y termina en otra fecha, a excepción del primer ejercicio, que puede ser corto, pero los siguientes ejercicios económicos normalmente o tradicionalmente son del 1 de enero al 31 de diciembre. Si estamos en ese caso, trae a colación este numeral 5 del pronunciamiento. No voy a hacer un cierre, no, o puedo hacer lo que llaman un precierre, pero no es cierre. Entonces, para efectos de poder configurar 30 de septiembre, la nueva expresión monetaria para comenzarla a partir de ese 1 de octubre. Tenemos el numeral 6. La fecha 30 de septiembre representa los fines de la preparación de información financiera, la última fecha que se preparan estados financieros expresados en bolívares actuales. Dicha fecha puede coincidir o no con la fecha de cierre y presentación de la información financiera de la entidad, lo que les decía anteriormente. Entonces, es posible, me ocurrió a mí en el año 2018, presenté una auditoría y la gerencia me solicitaba que esos estados financieros debía presentarlos a los valores de antes del 20 de agosto para aquel momento. Pero yo estaba presentando mi auditoría en el mes de noviembre, o en el mes de enero, perdón, del año 2019. Entonces tenía que presentarlos obligatoriamente a valores actuales para ese momento, lo que llamaban el bolívar soberano. Y como ellos querían la presentación en esa moneda anterior, lo que me quedó fue llevar eso a las notas a los estados financieros. En mis estados financieros principales, mi información financiera principal fue a bolívares actuales. Y como nota a esos estados financieros, por un requisito, una solicitud hecha por ellos mismos, lo coloqué como información complementaria, con la nota respectiva, que era por solicitud, de que ellos querían hacer unas comparaciones allí entre lo que eran sus valores anteriores y lo que eran los valores actuales como tal. Pero eso se puede hacer, por repito, no como información principal, sino como información complementaria. En términos prácticos, muy importante este numeral 7 del NEMO, de este pronunciamiento de la Federación. En términos prácticos y sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, todas las entidades deben convertir los saldos de sus cuentas contables, tanto en el estado de situación financiera como de los resultados, al 30 de septiembre de 2021, con la finalidad de que formen parte de manera acumulativa al primer periodo para el cual se prepara la información financiera expresada en la nueva expresión monetaria. Fíjense que volvemos aquí a lo que es estado de situación financiera, estado de resultados. Pero debemos entender, debemos tener presente que esa información viene en relación a lo que fue un libro diario y un libro mayor. Del libro mayor se extrae todos los saldos finales para configurar lo que son un estado de situación financiera y un estado de resultados. En los tiempos de mi amigo Juan, yo me imagino a Juan en sus tiempos de universitario haciendo la famosa hoja de trabajo. Aquella famosa hoja que se hacía, que uno la pegaba varias hojas en blanco, etcétera, ¿sí? Donde uno partía de un balance de comprobación y tenía que llegar a un estado de situación financiera para aquel momento balance general y estado de ganancias y pérdidas. Pero esa información de balance de comprobación provenía de la contabilidad, porque así eran los exámenes. Los exámenes primero eran hacer los asientos contables como tal, con la información de todas las operaciones que ocurrieron en ciertos periodos, para eso, para conformar el balance de comprobación, que no es un estado financiero, y con eso confeccionar mi estado de situación financiera y mi estado de resultados. Número 8, a partir del 1 de octubre, todas las transacciones deben ser registradas en la contabilidad en términos de la nueva expresión de los bolívares y acumularse con las cifras obtenidas al aplicar el procedimiento previsto en el párrafo anterior. ¿De qué hicimos en el párrafo anterior, que es el 7? Hicimos o aplicamos la técnica de la nueva expresión monetaria. ¿Qué significa eso? Que dividimos entre 1 millón.
Entonces, vamos a imaginarnos aquello que aprendimos allá en la academia, la famosa cuenta T. ¿Sí? Una cuenta T de cualquier cuenta. Banco, inventario, cuenta por cobrar, propiedad, planta y equipo. Entonces, nos imaginamos esa cuenta T, tenemos la fecha histórica en la cual fue adquirido esa propiedad, planta y equipo, tenemos un valor allí, posiblemente fue anterior a las 2 reconversiones existentes, o que hubo para aquellos momentos, pero tiene un valor histórico aquel que se generó en aquel momento. ¿Sí? Luego tenemos, por aplicación de principios contables, la propiedad, planta y equipo, la aplicación del ajuste por inflación financiera. Que tenemos un valor histórico, tenemos un valor de ajuste por inflación y tenemos un saldo final. Y ese saldo final es el histórico más el valor actualizado, y ese es el valor de esa propiedad, planta y equipo para este momento. Vuelvo y repito, obviando las 2 reconversiones existentes. Y, o mejor dicho, no obviándolas, sino que en ese mismo cuenta T tenemos reconversión 1 y tenemos reconversión 2. Sin olvidarnos los principios contables, que es el ajuste por inflación financiero, que debe incluirse en la contabilidad, que es obligación incluirlo en la contabilidad, o debe llevarse en la contabilidad, para los efectos de tener un saldo de propiedad, planta y equipo, darle el reconocimiento que se merece esa propiedad, planta y equipo. Entonces llegamos a la nueva expresión monetaria. En esa nueva expresión monetaria debemos incorporar esa técnica de esa nueva expresión, que fue dividir este valor con las 2 reconversiones, con los ajustes que hemos aplicado año a año, y dividirlo entre 1 millón. ¿Para qué? Para que me dé el valor que él va a tener a partir del 1 de octubre, para poder seguirse acumulando con las nuevas incorporaciones que se le puede hacer a esa propiedad, planta y equipo, o las nuevas actualizaciones de acuerdo al principio que se le pueda hacer a esa propiedad, planta y equipo. Entonces, es importante tener eso presente. Igual ocurre con todas las cuentas nominales. Pero para ello debemos tener preparada la información financiera conforme a principios. Si no tenemos preparada la información financiera conforme a principios, vamos a tener unos valores históricos. Entonces, al tener esos valores históricos y dividir entre la nueva expresión, que es 1 millón de bolívares, entonces muchos de esa propiedad, planta y equipo, o de ese capital social, se va a convertir en 0,00012345. Tendríamos que utilizarlo entonces con diferentes decimales para los efectos de comenzar a aplicar unos elementos, unas técnicas de, mire, ahora cómo hacemos, incorporamos los principios contables o no, y es una condición de que se deben incorporar los principios contables, porque si no, nunca de esa institución, de esa empresa, va a salir la preparación de unos estados financieros con una opinión favorable. ¿Por qué? Porque sus valores son a valores históricos sin cumplimiento de todos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto es importante tenerlo claro. Esto es lo que me dice el número 8. Cuando pasamos al número 10 del NEMO, me dice, a los efectos de la preparación de estados financieros ajustados por la inflación, las entidades deben analizar los impactos de la nueva expresión monetaria. Y ya es lo que les acabo de comentar. Sobre los importes de las partidas no monetarias y patrimoniales, como consecuencia de las diferencias que se pudieran presentar entre la aplicación de la nueva expresión monetaria sobre importes nominales y luego ajustar por inflación, versus la metodología de aplicar la nueva expresión monetaria sobre importes que incluyen ya el efecto de la inflación. Por lo tanto, sugiere este NEMO, comunicado de la Federación, se sugiere a las entidades aplicar la segunda metodología de forma sistemática y homogénea. Sistemática significa que si no la habíamos aplicado en este momento antes del 1 de octubre, debemos aplicar a esta información financiera los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ayer me preguntaban, licenciado, pero si yo tengo en banco 100 bolívares, eso me va a quedar en cero. Sí, efectivamente te va a quedar en cero. Allí no hay de otra. Pero igual si le debes a alguien 100 bolívares, también te va a quedar en cero. O si tienes cuentas por cobrar de 100 bolívares, te vas a quedar en cero. Ya no vas a cobrarle nada a nadie.
pero igual sucede a lo contrario. ¿Por qué? Porque contablemente quien te debe a ti tiene una cuenta por pagar de 100 y tú tienes una cuenta por cobrar de 100. El efecto de esta nueva expresión monetaria genera, en este caso, que tú pudieses perder esos 100 bolívares, pero hay que ver cuál es cuantificar cuál es el valor de esos 100 bolívares hoy, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, no perdí nada. Y aquel tampoco puede alegrarse, bueno, no pagué nada. Efectivamente no pago nada porque son 100 bolívares. Entonces allí hay que ir configurando cada uno de esos elementos. Entonces, fíjense que en la parte del Nemo conlleva a que esta preparación y en la parte tributaria debemos estar claros en lo siguiente. Para los contribuyentes o sujetos pasivos calificados como especiales, tienen la última quincena del mes de septiembre para declarar IVA. Tienen la última quincena del mes de septiembre para declarar las retenciones de IVA, para declarar el famoso IGTF, aparte de otros tributos que tengan que pagar antes del 30 de septiembre. Lo cierto del caso es que esos libros especiales que se llevan para efectos tributarios deben ser llenados, deben ser transcritos, deben ser preparados con la actual expresión monetaria. Y eso va a quedar allí asentado como tal. ¿Qué significa eso? Que en la parte tributaria no se genera el efecto de aplicar la técnica del redondeo. ¿Por qué? Porque se supone que si lo hacemos contable, ejemplo, yo voy a tener al 30 de septiembre un impuesto de IVA por pagar de 100 millones de bolívares. Y se supone que eso va a quedar registrado al 30 de septiembre. Porque es donde yo hago el cálculo de la cuota tributaria, crédito fiscal, débito fiscal, y eso me da el impuesto a pagar o el excedente. En cierto caso voy a tener o un activo o un pasivo como tal. ¿Qué significa eso? Que cuando contablemente yo aplique la técnica de la nueva expresión monetaria, significa que eso se va a redondear, perdón, se va a dividir entre 1 millón y ese valor, ejemplo, 100 millones de impuestos por pagar, se va a disminuir a la nueva expresión monetaria. Y ahí donde hay que ver que, bueno, como tengo esa deuda al 30 de septiembre y no la estoy cancelando al 30 de septiembre, sino que la voy a cancelar en el momento que me lo indique el calendario de contribuyentes especiales, entonces se supone que la voy a cancelar con la nueva expresión monetaria, o mejor dicho, el compromiso de pago, porque la declaración la voy a generar posterior al 30 de septiembre, debería, eso lo establece la lógica, lo indica así, que ese compromiso de pago debe generarse con la nueva expresión monetaria, que eso debe coincidir con el impuesto a pagar de IVA que tengo yo en mi contabilidad a partir del mes de septiembre, que eso debe coincidir con el excedente de crédito fiscal que tengo en mi contabilidad a partir del 1 de septiembre, que eso debe coincidir con las retenciones de IVA y de impuestos sobre la renta por pagar que tengo a partir del mes de octubre como tal. Entonces, con esa nueva expresión monetaria. Entonces, aquí es importante relacionar que esta nueva expresión monetaria conlleva hacer muchos análisis, mucha técnica en lo que tiene que ver con la contabilidad y la parte tributaria. Les recomiendo cada uno de los programas que fueron generados a través de la federación y a través de los porochats de cada uno de los colegios federados del país en lo que tiene que ver con esta nueva expresión monetaria. Porque al principio se escuchaba, bueno, y de hecho lo vimos en uno de los programas Hablemos de, donde en el chat indicaban algunas personas, algunos colegas, pero bueno, ¿cuál es la preocupación? Esta es la tercera reconversión, ya estamos especializados en eso, ya lo sabemos, pero sin embargo, cuando nos ponemos a estudiar la materia contable, nos conseguimos y nos damos cuenta a la primera duda o pregunta que hice al inicio, que es la pregunta usual que le hacen a uno. ¿Y cómo voy a declarar? Sin analizar y sin pensar, ya va, antes de la declaración viene la contabilidad.
Y la contabilidad es un registro sistemático, es un procedimiento. Libro diario, libro mayor, libro de inventario como tal. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y muy preciso a la hora de ser asesor tributario. No podemos ser aparte de lo que es la contabilidad con la asesoría tributaria o con las declaraciones de impuestos. Yo recuerdo, y en muchas ocasiones veía personas que preparaban las declaraciones de impuestos sobre la renta, de IVA, que llegaban donde su cliente y el cliente les entregaba una bolsa con la factura de compra y una bolsa con la factura de venta. Esa persona se iba a su oficina, se iba a su casa y con toda esa información recopilada declaraba el IVA, declaraba el impuesto sobre la renta. Y yo me preguntaba allí, ¿y la contabilidad? Y si en ese momento llega una resolución de reconversión monetaria o de nueva expresión monetaria, ¿cómo hace esa entidad para poder lograr en el poco tiempo, en el poco lapso que se tiene previsto, lograr hacer o aplicar esa técnica de la nueva expresión monetaria? Para mí fue un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. Quedan muchas conferencias a través de este mes que trae nuestro colegio. Les recuerdo que esta tarde, ya me están haciendo aquí aviso, 6:30 de la tarde tenemos el Hablemos de. Les invito también a ver un Hablemos de que hubo sobre lo que es la contabilidad en Latinoamérica, que es muy importante, es necesario, es indispensable. Ya soy un investigador de lo que es la historia de la contabilidad, porque debemos tenerlo como esencia para cualquier asesoría tributaria, financiera, de costo, que nosotros podamos realizarle a nuestros clientes. Es muy importante tenerlo claro. O sea, aquella figura de lo que en un momento determinado un colega me dijo, pero bueno, yo lo que llevo para mí es una relación de ingresos y egresos, porque no queda de otra. O sea, ¿cómo que no queda de otra? Si eres contador público, cuando mucho, llévate tu cargo y abono. Y si tú asesoras a médicos, ingenieros, abogados, se supone que no le vas a llevar una relación de ingresos y egresos, debe llevarle contabilidad para los efectos de el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Porque en algún momento la administración tributaria puede fiscalizar a esas personas naturales, profesionales e independientes y verificar que todas las declaraciones no tienen soporte. ¿Y cuál es el soporte de esas declaraciones? Cualquiera puede responder la factura. No, el soporte de esas declaraciones son o es la contabilidad. Y una contabilidad llevada conforme a principios generalmente aceptados. Ya, como les dije, hoy a las 6:30 de la tarde tenemos el Hablemos de, fue subido por condiciones de horario con el ponente. El próximo sábado tenemos una hora con Federación Virtual y les voy a dejar unos links allí que tienen que ver con cada uno de los forochats que hubo en relación a la reconversión monetaria. Por su atención, muchas gracias y estoy atento a cualquier comentario o pregunta. Mira, por todo el compartir de conocimientos. En la ventanita de preguntas y respuestas tenemos varias. La primera, el costo de venta queda en 0,01. ¿Cómo puedo ajustar estos saldos que cumplan con los aspectos fiscales? Porque el inventario, aunque tiene poca rotación, sí sale. Ok. Esto viene relacionado así en ese reconocimiento de lo que tiene que ver de tu inventario, estás aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, en estos momentos, me imagino que estás preparando la información y al 30 de septiembre en tu estado de resultados tiene un costo de venta, entiendo que reconvertido. ¿Así es, Mileni? Sí, ella lo que se entiende es que el costo del inventario le queda en 0,01, pero quiero resaltar también que mañana tenemos
el aspecto de los inventarios con la licenciada Rosa Isabel Pérez. Lo que se entiende en esta pregunta es que luego de aplicar la nueva unidad monetaria le queda en 0,01. Dividiéndolo directamente a su valor histórico, no en valores nominales como lo dice allí. Exacto. Sí, me imagino que valores nominales, si lo está aplicando la técnica de la nueva expresión monetaria en valores nominales, desaparece o queda en 0,01. Por lo menos te está quedando en un valor. Pero como repito, ahí debes aplicar todos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, si nos vamos a la BENIT-PYME, tienes que aplicar la sección que corresponde al reconocimiento, medición y valoración de lo que tiene que ver con el inventario. La segunda pregunta es vinculada con los activos fijos, que por la nueva expresión monetaria desaparezca su valor, tomando en cuenta que están en valores nominales, como debe procederse, incluyendo la parte también del capital social. Sí, hay que aplicar el principio contable que tiene que ver con la sección 31, que es el ajuste por inflación financiero. Y en este caso, como daba el ejemplo de la cuenta T imaginaria de propiedad, planta y equipo, tenemos un valor a una fecha determinada histórica y se supone que a la fecha final, que es cierre de esa empresa, tenemos el ajuste financiero, que eso va aumentando el valor de esa propiedad, planta y equipo. El ejemplo que di, tenemos las dos reconversiones y se supone que en un equipo que date del año 2010 y que aún está en producción, aún se utiliza, si se le aplicó el principio del ajuste por inflación financiero, a la actualidad debería de tener un monto considerable, no debe tener un valor ya llegando a cero, igualmente el capital. Continuamos. ¿Es recomendable imprimir el libro de inventarios y balances? Me imagino que serían los estados financieros al cierre del 30 de septiembre del 2021. La pregunta es si se traslada a los libros, al libro legal de inventario y balance. Fíjate que yo también me hacía la pregunta, porque ¿qué ocurre? No sé, me desapareció allí. Yo me ubicaba en aquella teneduría del libro, o me ubico en la teneduría del libro. Hay un libro diario donde yo voy asentando cada una de las operaciones. Tengo un mayor y tengo un libro de inventario, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo aplico la técnica de la nueva expresión dividido entre 1.000.000. Es allí donde yo indicaba que eso generaba realizar un asiento de ajuste. Ese asiento de ajuste, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el libro diario. Y eso a su vez conlleva a que ese asiento de ajuste que hicimos en el libro diario vaya al mayor de cada una de las cuentas que estamos aplicando la técnica de la nueva expresión. Y eso va a conllevar a la generación de un nuevo balance que va a ser el inicio o a partir del 1 de octubre, que va a ser el inicio para la nueva expresión monetaria y las nuevas operaciones mercantiles que tenga la empresa. Aquí hay hay que tratar de esos elementos tenerlos claros a la hora de la práctica. Sí, señor. Fíjate que le voy a adelantar esta pregunta que está vinculada. Según el párrafo 10 del NEMO, toda empresa debe hacer doble ajuste por inflación financiero. Uno para el 30 de septiembre y el otro para la fecha de cierre de la empresa. ¿Es esto lo correcto? Pregunta. No. O sea, cuando decimos aplicar normalmente o tradicionalmente el ajuste por inflación financiero, se realiza al final de cada ejercicio económico. Entendemos que esa propiedad, planta y equipo fue ajustada si hablamos de una fecha de cierre, fue ajustada al 31 de diciembre del año 2020. O sea, esos valores de esa propiedad, planta y equipo están ajustados. Llegamos al 30 de septiembre, no es que vamos a ajustar. Estamos. De que vamos a aplicar el principio efectivamente al 30 de septiembre. Porque, voy y repito, si lo aplicamos en diciembre, de fecha de cierre, esos valores están ajustados por inflación. Ahora lo que hago es solamente reconvertir la nueva expresión, ¿sí? Dividir entre la nueva expresión como tal. ¿Qué ocurre si yo no apliqué el principio contable al 30 de diciembre? Entonces tengo que hacerlo, pero a aquella fecha.
¿sí? Para los efectos de traerme esta información al 30 de septiembre. ¿Qué va a ocurrir a mi fecha de cierre 2021? Que ese valor lo voy a ajustar es para efectos de lo que queda de ejercicio económico o de 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, como es que normalmente se hace el ajuste. Fíjate que esta pregunta ya la respondiste. En los casos de las empresas que nunca han ajustado, no han reconocido los efectos de la inflación y todo es en valor nominal, ¿qué debe hacerse? Aplicar el principio contable. Exactamente, reconocerlo. Tienes las dos opciones, que todo se te convierta en cero o aplicar el principio contable. La última pregunta no es vinculada con la reexpresión. Comentan que si un cliente tiene que pagar una multa, son 9 pagos, tiene 23 días hábiles para pagar. Al llegar octubre, ¿se pagará con la nueva reconversión monetaria? Es la pregunta. Sí, la misma resolución establece, del Banco Central de Venezuela establece que aquellos compromisos de pago anteriores al 1 de octubre van a ser honrados o cancelados con la nueva expresión monetaria. Era lo mismo que yo indicaba de la declaración de IVA o las retenciones de IVA. Yo hice retenciones de IVA con el valor actual, pero lo voy a pagar con el nuevo valor, la nueva expresión monetaria. Aquí preguntan que si la empresa no ha presentado los estados financieros en el registro mercantil 2018, 19 y 20, ¿qué moneda lo va a presentar? Si va a ser posterior al 30 de septiembre, tiene que ser en la nueva expresión monetaria. Última pregunta, quería saber a qué se le llama Bolívar digital, porque solo creo que existiera físicamente un nuevo Bolívar, pero no es físico. Bolívar digital. Sí, como lo dije al principio, solamente en el comunicado decía rumbo al Bolívar digital y allí quedó eso, ¿sí? Uno mismo tenía la expectativa que si ese nuevo Bolívar digital iba a reemplazar al Petro, etcétera, pero se quedó solamente en un título. El Bolívar digital, cuando sale el nuevo cono monetario, nos encontramos que va a existir un Bolívar físico, metálico como tal. Y va a existir también un Bolívar billete, pero de la vieja expresión o de la expresión actual como tal. Pero el Bolívar digital quedó allí como que en veremos. De hecho, ya aprovecho para la publicidad, ya tengo preparado lo que es lo contable, lo tributario, o de ese Bolívar digital o de los criptoactivos. Excelente. Bueno, y en el chat, felicitaciones, comenzando desde la profesora Solange Sánchez, Mayra Román, Adaí Rodríguez, Ivette Mujica, todos colegas siempre acompañándonos en esta compartir de saberes. Muchísimas gracias, licenciado Sivira. Adelante, licenciado Juan Romero. Bueno, simplemente, José Antonio, muchísimas gracias por esa compartir que siempre nos tienes acostumbrados. Y a todos los que nos acompañaron en nuestra sala de chat del día de hoy, en nuestra sala Zoom, de verdad, muchísimas gracias. Y recuerden que mañana tenemos el tratamiento de los inventarios. Que tengan una muy feliz tarde y hasta el próximo encuentro. No sé si mis compañeros de la Junta Directiva quieren algo que decir. Nada, darle gracias al licenciado José Antonio Sivira por la colaboración que siempre tiene con nuestro gremio, por su excelente ponencia en el día de hoy. Y no nos queda más que invitarlos a los nuevos eventos que tiene la Junta Directiva programado para todos ustedes en el marco de la 48 aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos en la conferencia del día de mañana con la licenciada Rosa Pérez. Buenas tardes.